Antes de que alguien le devolviera la voz, la noche ya hablaba por ella. El kin se medía en sus manos y la piedra guardaba su secreto. El calor del verano se pega al claustro del convento de San Miguel Arcángel en Mani como una tela húmeda. El patio, cuadrado y severo, encajona el cielo en un azul sin sombra. Las paredes de cal viva destellan y el tañido breve de la campana corta la tarde en segmentos precisos, como si quisieran imponerle un nuevo calendario al mundo. En el umbral de la sala de disciplina, ella, Kikchel-no, hija de Akin y nieta de Akin, permanece en silencio, con los ojos bajos y los pies bien plantados sobre la tierra amarillenta. Lleva un huipil de algodón teñido a mano con achiote. El bordado parece flor, pero es algo más: números escondidos en el ritmo de la puntada, lunas alternas en la geometría de un rombo. El convento respira por intersticios, una rejilla de luz y sombra bajo los arcos, el olor de la cera y de la cal, el murmullo del agua que filtra paciente hacia el cenote que yace al sur, como un pulmón oculto. A ratos, muy lejos, el golpe sordo del tuncul llega desde el pueblo como una memoria que no cede. En ese orden rígido, el silencio de Ixchel se vuelve una grieta. No es rebeldía teatral, es una decisión meditada que acompasa su respiración con la quietud de la piedra. Los frailes lo llaman terquedad. Ella lo entiende como la única oración que todavía le pertenece. Desde que la condujeron por la Sac-Be con acento agudo, blanca, recta, hiriente bajo el sol, hasta el portón del convento, la consigna fue sencilla: enseñar, instruir, corregir. Le mostraron estampas doradas y un cielo nuevo que no era el suyo. Ella observó con atención y guardó sus propias constelaciones debajo de la lengua. Entre las fibras del telar de cintura donde un día aprendió a tensar el un, la corteza alisada que su linaje plegaba en forma de códice, los nudos y las tramas eran también signos. El mundo cabía en un pliegue, y eso no podía desmontarse en una tarde de catecismo. Fray Rodrigo de Medina, vicario del convento y guardián del orden, anota cada progreso, cada desvío, con mano que no tiembla. La disciplina no necesita levantar la voz para ser incisiva. Él cree en los límites. Hay cosas que se cortan, como las malas hierbas, antes de que echen raíces. Sus ojos, acostumbrados a ver en el gesto la señal de la falta, tropiezan con el gesto de Ixchel y se impacientan. No tolera el enigma, menos si se hospeda en el silencio. En su mesa, junto a un crucifijo de madera, descansan pequeños objetos incautados. Cuentas de jade yacax, el verde profundo que en su lengua remite a la ceiba. Yacche, un cuchillo de obsidiana que más parece espejo de noche que arma, y un trozo de un plegado tantas veces que su textura ya es casi piel. Pero el convento no es un cuerpo único. Entre sus pasillos y las celdas mínimas también vive Fray Mateo de Salamanca, aún joven, con letras de latín recientes y manos que huelen a tinta. Llegó con la idea de que la verdad se aprende mirándola sin parpadear. Y pronto se encontró con que mirar sin entender es apenas otra forma de ceguera. Mateo escucha. Lo hace por vocación, pero también por duda. En Izamal, antes de que lo enviasen a Mani, le enseñaron a hablar algunas palabras de la gente de Yucatán. Primero como herramienta, luego como puente. A fuerza de equivocarse y corregir, esas palabras germinaron. Una noche, en la azotea plana del convento, azotea que sirve de terraza y de observatorio improvisado, Mateo sube con la excusa del aire. El calor no cede después del ocaso, simplemente se vuelve más pesado.
Allí arriba, el mundo pierde el cerco del claustro y el cielo se ensancha. En el borde del pretil, un farol encendido tiembla apenas con la brisa. Y Ixchel, vigilada por una novicia, ha sido conducida para que contemple la obra del Creador y se enternezca. Mateo se acerca, y por primera vez el silencio de ella no lo desarma. Le ofrece una orilla. Kin, dice mirando hacia el oriente, donde la noche es un lecho para lo que llega. Ella gira apenas el rostro. El Kin es sol y día a la vez, medida y presencia. Él prosigue con torpeza deliberada, pronunciando despacio, como quien evita romper una vasija antigua. Ya. Y señala con el mentón hacia el sur, hacia el agua invisible del cenote bajo el terreno. Una chispa cruza el semblante de ella, no sonrisa todavía, apenas un reconocimiento. La extrañeza de oír su lengua en boca ajena, limpia de admonición. No le responde. Su voto si no es voto se le parece. Mateo habla de estrellas como quien habla de familia. No discute sobre pecado ni amenaza, describe. La palabra que escoge para nombrarlas no es portentos, sino caminos. Trae un astrolabio mal adaptado al cielo de estas tierras, se disculpa con su mirada por el instrumento torpe, y dibuja con el dedo en el aire un arco que no pretende convencer, solo acompañar. Le cuenta que en Valladolid, que para él y los suyos ya se llama Mérida, un maestro le enseñó a contar intervalos y a traducirlos en fiestas, que el año se dispone como una mesa y cada hueco tiene su pan. Ella entiende con un golpe seco del corazón, que también él a su modo mide, y que medir puede ser una forma de cuidado. En el patio, por la mañana siguiente, Ixchel deja que sus manos hablen por ella mientras remienda un borde de su huipil. A primera vista, el punto es utilitario. En el detalle el ritmo de las puntadas se corresponde con noches contadas. 2, 3, 5, una pausa. La novicia que la vigila bostezó hace rato y ya solo mira de lejos. Fray Rodrigo pasa y no se detiene. Los remiendos son obra modesta. Pero Mateo, que cruza con un manojo de papeles y la cabeza llena de cálculos, sí se detiene. No lo dice, no lo pregunta, solo anota mentalmente. Ese borde no es un borde, es un registro. ¿Es lícito aprender de un borde? Se lo pregunta como quien palpa una llaga. En su pecho, la obediencia y el apetito de saber pelean con armas que no dejan marca. Cuando llega el día de mercado en Oxkutzcap, llegan también los rumores. La SAC-B con acento agudo se llena de pasos, de cestos con maíz y cacao, de voces que traen noticias, de ojos que pesan. A veces, de esos días vuelve un alguacil con el ceño en forma de pregunta. ¿Qué guardan? ¿Quién dicta los ritmos del pueblo cuando el campanario calla? El vicario del convento necesita respuestas que se escriban en columna y se guarden en un cajón con llave. Le inquieta que una mujer, apenas una mujer, acumule sobre sí el peso de un relato que no controla. Eso, para su orden, es el principio de un desorden mayor. El cenote, mientras tanto, cumple su tarea antigua: recibir lo que cae y devolverlo más fresco, más callado, más profundo. Algunas tardes, cuando la vigilancia se aligera, Ixchel mira hacia el sur como si la mirada, si fuera precisa, pudiera abrir la tierra y encontrar allí el espejo frío del agua. Su pueblo jura ante el agua, no para asustarse, sino para recordar. Una K, Aat,
petición, pronunciada allí, dura más que el polvo. Piensa si un juramento puede salvar lo que un juicio busca destruir. Esa noche, Mateo consigue, con el argumento de los calendarios litúrgicos y su necesidad de concordarlos con los tiempos locales, permiso para subir de nuevo a la azotea con Ixchel. Lleva consigo un trozo de carbón y una tabla alisada, traza círculos imperfectos, señala, dudando, la ruta de una estrella que aprendió a llamar por un nombre latino, sabiendo que para ella ese nombre no significa nada. Ella mira, y su corazón conoce la curva. Levanta la mano por primera vez, tocando la tabla con la yema del dedo. Corrige el arco nada más que un poco, lo justo para que esa noche y las siguientes cuadren con exactitud. Luego baja la mano, como si hubiera sido una imprudencia. Mateo, con la emoción que ciertos hombres apenas disimulan, esboza palabras: gracias, verdad, medir. No pide más. La escucha es, a su modo, una promesa. En el límite de la azotea, la brisa trae el olor a cal y a hojas mojadas. El jade y la obsidiana, que descansan en la mesa de Fray Rodrigo como piezas mudas de evidencia, aquí arriba recuperan su simbolismo. No adornan, apuntan, observan, guardan, fijan. Durante varios días, esa rutina nocturna se repite, como si nadie la observara. No hay preguntas ruidosas ni intentos de doblegarla. La joven sigue sin hablar. En cambio, consiente en compartir una gramática de señas mínima y eficaz. Una línea recta significa sac-be con acento agudo. Un círculo con un punto, cominco. 3 tajos cortos, no ahora. Una curva hacia abajo, ja, aquello que llama. Con eso, y con su paciencia, Mateo aprende. Descubre que hay una cuenta de lunas que no es capricho, que ciertas fiestas nacen en el cielo y descienden después en forma de mercado, de siembra, de danza. Mientras anota, en su conciencia brota una inquietud. Si la verdad es una, ¿por qué habría de quemarse un códice que la registra con otra tinta? En la celda de depósito, el alguacil ha revisado, sin reventar la puerta, algunos fardos. El plegado no aparece. Ixchel lo llevó consigo, oculto entre el doblez de su cinturón al venir, y desde entonces lo ha convertido en una extensión de su piel. No es un tomo solemne, apenas unas hojas con cuentas de eclipses y caminos de viento. Su abuelo, un aquín de manos agrietadas, trazó parte de esos números con paciencia de piedra. Ella no puede imaginar la mañana en que esos signos se vuelvan humo. El humo despide olor a resina dulce cuando se quema pintura, y ese olor, piensa, es una forma de despedida que no piensa tolerar. Al tercer domingo, Fray Rodrigo nota algo que no cuadra. Excesiva indulgencia en los informes nocturnos de Mateo. Lo llama y le recuerda que no se trata de aprender costumbres antiguas, sino de corregirlas. Le pide con voz controlada que presente evidencias de avance, confesión, renuncia, aceptación. La caridad sin doctrina, dice, se convierte en debilidad. Mateo asiente con los labios. Por dentro, una frase distinta se le instala como un clavo. La caridad sin escucha, ¿en qué se convierte? No lo dice. Sale con la orden apretándole la nuca. Esa tarde el calor cae más pesado. En el patio, un anciano del pueblo trae una canasta de mazorcas a modo de tributo. Sus ojos, velados y sabios, se posan un segundo en Ixchel. No hay saludo, no hay seña.
Es suficiente. Las noticias viajan mejor cuando nadie las nombra. Al caer el sol, Mateo toma una decisión. Pide a la novicia que los deje solos en la azotea para una evaluación breve. La novicia, que se protege la cara con un rebozo, acata. Arriba, la luz del farol hace un círculo tibio en el suelo. Mateo mira a Ixchel como se mira a alguien a quien se le pide valor y no permiso. Con la voz más baja que puede, pronuncia en su lengua recién aprendida una sola frase. Si juras en el agua, yo guardaré contigo. Ella lo mira fijo, sin pestañear. No responde. Baja la vista hacia el borde del pretil. Apoya la punta de un dedo en la cal, levanta el polvo. Con ese polvo dibuja una ceiba diminuta, ya-akshe, y al lado, una curva marcada hacia abajo, ya. Luego, una línea clara que parte de la ceiba y se interna hacia el sur. Los signos no podrían ser más explícitos. No es un sí, pero tampoco es un no. Es una invitación con condiciones. El plan, si merece llamarse así, no se traza con palabras largas. Baja por la escalera estrecha, donde la piedra está gastada como un cuello, y cruza el claustro con calma estudiada. La campana suena a completas. Las sombras se hacen densas detrás de las columnas. La novicia no está. El alguacil conversa en el zaguán con un peón. En el borde del patio, por el lado que da a los huertos conventuales, un tramo del muro presenta un rebaje que algunos usan para apoyar canastas. El Conchel y Mateo lo conocen como si lo hubiesen tallado juntos. Sin apuro, con esa seguridad que solo exhibe quien parece ir a cumplir una tarea corriente, ambos descienden hacia el jardín. El huerto huele a tierra húmeda y hojas anchas. A lo lejos, fuera del recinto, canta un pájaro como si fuese medianoche aunque no lo sea. El sendero que lleva hacia el sur no es una puerta franca. Entre el convento y el cenote hay matorrales y un lomo de piedra baja. Conocen, sin embargo, el lugar exacto donde la valla se abre como una cortina. Cruzarlo en completo silencio sería sospechoso. Lo cruzan con la naturalidad del que va a orinar al borde del campo. A cada vuelta, la noche se espesa y la brisa huele más a agua. Cuando por fin la boca del cenote aparece oscura, profunda, con sus bordes cubiertos de vegetación, el calor ya no manda, la temperatura baja un puño. El agua, allí abajo, respira en su propio ritmo. No hay luna, pero el cielo entero derrama suficiente claridad para que el borde de piedra luzca. Y Ixchel se arrodilla y acerca la mano al vacío. No toca. En su pueblo, jurar ante el agua exige respeto, y el respeto empieza por no profanar. Mateo queda a cierta distancia, con la cabeza descubierta. Los ruidos del monte son nítidos, insectos, hojas, el roce casi imperceptible de algo vivo entre lo seco. En medio de esa orquesta mínima, ella al fin habla. Cameat, hice petición. El sonido, breve como todo lo que importa, pesa más que una homilía. Mateo inclina el torso, no tanto por reverencia como por necesidad. Espera. Ella repite, ahora en voz casi inaudible, palabras que articulan la forma del compromiso sin nombrar su contenido. El pacto no es romántico ni grandilocuente. Es una simple arquitectura de futuro inmediato. Guardar el Wun, enseñarle a él lo necesario para que, si todo falla, no se pierda la cuenta, y aceptar que el juicio vendrá. La libertad acaso no puede asegurarse, pero el sentido sí. Sí, responde él en castellano,
consciente de que su sí, aquí, es delgado. Luego, esforzándose, en su lengua, Inca-at. Se vuelven a mirar. No hace falta más. En el borde del agua, el jade sería casi negro, la obsidiana más negra todavía. El oro de los altares, invisible en esta oscuridad. Allí, solo manda el agua y su memoria. De regreso, avanzan despacio. Mateo lleva el farol apagado bajo el hábito. Encenderlo sería encender una alarma. Al borde del huerto, se detienen. En el silencio, de pronto, un sonido ajeno. Una piedra suelta rueda sola. La cabeza les gira al mismo tiempo. No hay figura visible, pero la noche, que antes los cobijaba, ahora los observa. La sensación no es miedo, es precisión. Algo, alguien, ha visto o ha oído. Tal vez solo un animal, tal vez no. Llegan al claustro. La campana ya cayó, pero un hilo de luz escapa bajo la puerta del despacho de Fray Rodrigo. Sobre su mesa, el trozo de un incautado no está, o no es ese. Quizá ha vuelto al lugar donde se escribe la noche, bajo un cinturón de algodón. Quizá no. La certeza de momento no es posible. Ellos cruzan, cada uno hacia su cuarto, llevando la calma de los que acaban de romper el patrón del día con un gesto medido. No hay triunfo, hay respiración. En la azotea, horas después, un viento nuevo limpia el cielo. El quin dormido espera su turno bajo el horizonte. La piedra conserva el calor como un recuerdo. Si hubiera testigos invisibles, verían que en un rincón, con la punta de un clavo, alguien ha trazado una ceiba mínima y una línea hacia el sur. Signos para quien sepa leer. Al amanecer, Fray Rodrigo convoca a todos al patio. Su voz, escueta, anuncia un registro de celdas. Por seguridad. Los ojos recorren. El alguacil, con su paso de bestia pastando, avanza hacia la zona del depósito. Los novicios miran al suelo. Mateo, a la altura del corredor, siente que el pulso se le instala en las sienes. Ixchel sujeta los bordes de su huipil como si fueran el marco de una puerta. Entonces, antes de que el primer cerrojo ceda, el tañido de la campana corta el aire con un sonido distinto. No es la señal de rito, es la de alarma. La mañana de pronto tiene la forma de una pregunta que nadie se atreve a pronunciar. El toque de alarma no señaló una desgracia, señaló una decisión. Desde entonces, cada piedra del claustro pareció escuchar. La mañana se abrió con un sonido más corto y áspero que el del oficio. La campana no llamaba a rezar, sino a revisar. El patio de Mani se llenó de pasos en direcciones medidas, de manos que levantaban pestillos y de miradas que aprendieron a registrar antes que a comprender. El sol, todavía oblicuo, ya calentaba la cal. En el corredor, Fray Rodrigo de Medina sostuvo un papel sin tinta. Era una orden pronunciada, no escrita. Registro de celdas, por seguridad. El alguacil asentía con esa seriedad de quien hace lo que debe y no lo que entiende. Primero fue el depósito. Sacaron sacos, movieron tablas, inspeccionaron huecos. Luego, las celdas de los novicios. Por último, la de la prisionera. En el cuarto de Ixchel no había ídolos ni cuentas de jade. Esas descansaban desde hacía días, en la mesa del vicario. Pero sí un telar de cintura enrollado con una sobriedad que escondía más que telas. Lo desenrollaron.
Encontraron una aguja de hueso, restos de hilo rojo, un borde de huipil remendado con una regularidad que a ojos distraídos era paciencia, y para ojos atentos era cuenta. Nada punible. Anotaron nada en un gesto, y ese nada fue, para algunos, la primera sospecha, demasiado limpio. La azotea, sin embargo, no pasó la prueba de la inocencia. En un rincón del pretil, la cal guardaba un dibujo infantil, una ceiba mínima, ya acché, y una línea que miraba al sur. El alguacil, que no cree en símbolos pero sí en señales, bajó con el ceño fruncido. Hay marcas en el techo. Fray Rodrigo subió a verlas como quien confirma un presagio. No hizo preguntas, ordenó con voz plana un juicio de doctrina esa misma tarde, para corregir desviaciones antes de que se conviertan en pecado público. A media mañana, en el claustro, colocaron un banco de madera para la audiencia. A un costado, el libro grueso de tapas de cuero que hace de códice del convento, el registro donde se apuntan obligaciones, bautismos, faltas menores y deudas, quedó abierto, listo para recibir nombres y marcas. No hay tinta más pesada que la de una firma que no se sabe leer. El portero afiló la pluma con pulso de escribano. Llegaron algunos hombres del pueblo, convocados como testigos sin saber a qué. Trajeron el olor a tierra de Oxkutskav, el rumor de que alguien preguntaba por una mujer que sabe de los cielos, el susurro de que un encomendero de Mérida necesitaba manos obedientes. El tuncul, allá lejos, marcó un compás distinto, como si la comunidad también quisiese tomar nota. Ixchel fue conducida desde su celda sin sogas ni empujones. El silencio que la acompañaba ya tenía el peso de un hábito. Llevaba el huipil limpio, los bordes sujetos como marco de puerta. Mateo se colocó a la derecha del banco no como defensor. Eso no existe en papel, sino como intérprete para evitar confusiones. Nadie lo desmintió. El vicario abrió el acto con una fórmula que había repetido otras veces. Se pregunta si la prisionera acepta abandonar prácticas, nombres y signos contrarios a la doctrina. Se pregunta si renuncia a guardar objetos. Se pregunta si se somete. La primera respuesta fue el mismo silencio. La segunda, el mismo. En la tercera, Mateo tomó aire. Dice que se somete a decir la verdad de lo que sabe, tradujo, sin poder mirar a Rodrigo. No era exacto, era usable. La mirada del vicario fue un filo. La verdad no es de quien la guarda, alcanzó a decir, sino de quien la obedece. Pidió evidencias de propósito, una renuncia, un bautismo inminente, una entrega de objetos, o, en su defecto, un compromiso por escrito en el libro del convento, una deuda de conducta, un plazo, un padrino responsable. Las cosas del alma, allí, se resolvían como cuentas de tienda, con quien firma y con quien responde. Mateo supo que se acercaba el borde. Propuso con tono neutro que la prisionera podía aportar conocimiento útil para concordar el calendario local con el litúrgico, fiestas, lunas, siembras, si se le permitía trabajar bajo supervisión. No dijo astronomía, dijo medir el día, dijo kin, y lo dijo como quien pide permiso para usar un vaso. Hubo un murmullo. Algunos viejos del pueblo alzaron el mentón con ese orgullo que no necesita elevar la voz. Que alguien ponga su lengua en boca de otro y no la ensucie es ya un signo. Fray Rodrigo aceptó a medias. Si habría compromiso sería tal que conste. Ordenó al portero: deje asentado que la mujer,
nombrada Ixchel, se obliga a aprender lo que se le mande y a desistir de nombrar estrellas con nombres de su nación. Que el fraile Mateo responda por su docilidad por el término de 2 semanas. El portero miró a Mateo esperando un gesto. Era una trampa con forma de salida. Si Ixchel fallaba, fallaba Mateo. Si cumplía, obedecía. Ambos firmaban, con tinta o con piel. El alguacil sonrió apenas. Le gustan los papeles que atan. Al mediodía, mientras se cerraba el libro, la brisa trajo el olor de agua vieja. El cenote, invisible y presente, parecía recordar una deuda más antigua que la tinta. Y Ixchel no miró al sur, pero todo su cuerpo se orientó como una brújula. En la esquina del claustro, una novicia observaba con más recelo que curiosidad. La muchacha era la misma que había soltado a Ixchel en noches previas para subir a la azotea. Su fidelidad no estaba en duda, su miedo sí. Una fidelidad con miedo aprende a informar. Por la tarde, Mateo y Ixchel apenas cruzaron palabras. Él le acercó una tabla para tarea de costura. En realidad era una cubierta donde trazar intervalos con carbón. Ella posó la mano, marcó 3 golpes y una pausa, como si bendijera con ritmo. Era su manera de decir: esta noche, cuando cayó el sol y el coro se desgranó en completas, la misma rutina disfrazó el plan. La novicia los dejó llegar a la azotea, y de ahí, con la naturalidad de quien va a respirar, bajaron hacia los huertos. Los matorrales no suenan igual cuando alguien vigila. Esa noche sonaron como si cada hoja tuviera dueño. No era imaginación. Había una sombra que medía los pasos. El cenote recibió su presencia con un aire más frío que otras veces. En los bordes crecían plantas que guardan la humedad como un secreto. Ixchel se arrodilló sin tocar el agua. Mateo quedó a una distancia de respeto. Allí, donde la gente de su pueblo pide con palabra corta, Ka'at, ella decidió que el silencio ya no bastaba. Sacó del doblez de su cinturón, con el extremo de los dedos, el pequeño paquete de un plegado, las hojas que guardaban la cuenta de lunas y vientos trazada por su abuelo Akin. No era un tesoro pesado, era un corazón pequeño que latía en fibras. Lo sostuvo frente al vacío como ante un altar invertido. En su lengua baja, dijo: si cae al guardará. Si cambia de manos, morirá. No era poema, era física de comunidad. Mateo, con una gravedad aprendida, respondió en la misma lengua lo que podía. Yo guardo contigo. Lo dijo como se dicen las promesas que no pueden ponerse en papel. La novicia, aunque no escuchó las palabras, vio el gesto. Y al ver temió. Sabía que gestos así se pagan. Retrocedió un paso, otro, volvió al convento con el corazón en la boca y buscó al alguacil, para prevenir un mal mayor. No lo hizo por maldad, sino por pánico. El pánico siempre llega antes que la culpa. El alguacil con 3 hombres tomó la vereda hacia el sur. No corrieron. Sabían que correr hace ruido. Llegaron al borde con los hábitos de la noche. Vieron la silueta de la mujer sosteniendo un paquete, la del fraile a un paso, y entendieron suficiente. Avanzaron. Uno de ellos habló alto. En nombre del vicario. No necesitó decir más. Iná huyó. Apoyó el un sobre su pecho, como si lo pegara a la piel, y giró el torso, para que quedara entre el agua y el mundo. El alguacil tendió la mano para arrancarlo. Mateo se interpuso, sin golpes, con el antebrazo en cruz. El forcejeo fue breve y silencioso, con la torpeza honesta de quien no sabe pelear.
En ese breve torbellino, el paquete se abrió como se abre una mazorca. Un extremo quedó en la mano del alguacil, el otro se deslizó al vacío, y el Ja lo tragó sin ruido. El tiempo se partió. Lo que flotó un instante no fue papel. Fue un brillo oscuro, como cuando la obsidiana atrapa un resto de luz antes de hacerse noche. Luego, nada. El alguacil sostuvo su mitad como prueba. Mateo bajó el brazo. Ixchel cerró los ojos. No hubo gritos. La novicia, a un lado, se llevó la mano a la boca como si atajara el remordimiento. El agua, imperturbable, guardó su parte como quien toma nota y no comenta. El regreso al claustro fue recto. El alguacil caminó delante con la mitad del wun como estandarte mudo. En el despacho, bajo la luz más áspera de la lámpara, Fray Rodrigo escuchó el relato en 2 frases. Vio el papel húmedo, torcido, con la tinta corrida. No lo tocó. Ordenó lo único que su lógica admitía: traslado a Izamal al amanecer para evaluación superior, separación inmediata de la prisionera y del fraile que entorpece. Ordenó también acto de corrección para la porción incautada, que ardiera en el patio, para que se vea que lo turbio no resiste el oro de la verdad. Oro y fuego, 2 obsesiones limpias. La fogata mínima se preparó en una esquina del patio, con una prisa ceremoniosa. Los viejos del pueblo, que aún no se habían ido, se acercaron tanto como la autoridad permitió. El humo de resina siempre cuenta una historia. A veces es despedida, a veces insulto. Cuando el alguacil acercó la mitad de jun a la llama, un movimiento cortó la escena. Y Ixchel dio un paso al frente y habló, sin voz alta, pero con un timbre que los arcos devolvieron multiplicado. No quemen lo que no entienden. 4 palabras en castellano, las primeras que pronunciaba ante ellos. Bastaron para que algunos bajaran la vista y otros endurecieran el cuello. El vicario, sorprendido, pidió razón. Ella ya en su lengua añadió: lo que falta ya está guardado. El Ja no delata. La frase cayó como piedra al agua. No hizo espuma, hizo profundidad. Mateo, a 2 pasos, sintió que esa voz lo exponía y lo salvaba a la vez. El fuego lamió la fibra que le tocaba. La resina hizo su pequeño estallido dulce. No hubo aplausos ni abucheos. Hubo un olor que se pegó al paladar como una memoria que nadie pidió. El portero, conscientísimo, acercó su libro. Anotó con la aplicación de quien hace sumas. Deuda, traslado de Ixchel a Izamal. Plazo, inmediato. Responsable temporal, Fray Rodrigo. Advertencia, Fray Mateo, apartado de su custodia. Escribió deuda como si escribiera pan. El libro del convento, ese códice de cuero, devoró la línea con su hambre de orden. La noche siguiente cayó espesa. A Mateo lo cambiaron de celda. Le quitaron el astrolabio defectuoso, los papeles, el carbón. No le quitaron la memoria, que siguió moviendo cifras en la oscuridad con la testarudez de un reloj sin campana. Descubrió que el miedo, cuando no se nombra, cuenta más rápido. Recordó la curva que Ixchel había corregido con la yema del dedo, el desplazamiento mínimo que volvía exacto el itinerario de un cuerpo en el cielo. Pensó, si la mitad del jun está en el Ja, la otra mitad en el fuego y la tercera la no escrita en la gente,
¿Qué puede arder de verdad? En otra celda, Ixchel respiró pegada a la pared para sentir el frío de la piedra como si fuera agua. Cerró los ojos y trajo a la mente la Sacbee con acento agudo que lleva a Izamal, blanca y larga, bajo un sol que nunca tiene sombra. Allí la espera el patio más grande, el de San Antonio, donde el oro se ve más y el agua se esconde mejor. No teme el camino, teme el papel. Los papeles se pegan a la vida como polvo seco. Cuesta sacarlos sin dejar marcas. Se preguntó si su abuelo, Akin, imaginó alguna vez que su cuenta de lunas sería partida por la mitad para salvarse, que un Ja y un fuego se repartirían el registro como dos herederos que no dialogan. Antes del alba, un murmullo recorrió el claustro. Una lluvia ligera, inesperada en esa fecha, golpeó los pretiles con dedos finísimos. La cal bebió hasta saciarse. El olor a tierra mojada entró en las celdas como un visitante humilde. En la azotea, las marcas de la Yakché se difuminaron, pero no desaparecieron. Un hilo pálido hacia el sur persistió, como si la cal tuviera memoria. La novicia lo vio al subir para cerrar la trampa del farol y lloró sin hacer ruido. No sabía por qué lloraba con esa mezcla de alivio y vergüenza. Tal vez porque ciertas líneas, aunque se borren, siguen guiando. El convoy a Izamal se organizó con una eficacia sin dramatismo. Un carro, 2 mulas, el alguacil y un ayudante, Fray Rodrigo montado, 2 novicios a pie. Ixchel con las manos visibles, Mateo, aparte asignado al siguiente viaje, cuando se aclare su papel. La comunidad vio partir el grupo como se ve irse un vientecillo breve que levanta polvo y luego no se deja atrapar. El tuncul sonó una sola vez, no como despedida sino como nota al margen. En la salida del pueblo, la Sacbee con acento agudo ofreció su recta injusta. No es camino neutral. Obliga a caminar en fila, a no perderse ni esconderse, a verse de lejos. Ixchel avanzó sin mirar atrás. El alguacil, a su lado, llevaba colgada del cinto una bolsa con ceniza, la mitad quemada del wun. El Ja, detrás, guardaba la otra mitad sin bolsa ni ceniza. 2 custodias, una que presume y otra que calla. A medio camino una nube cubrió el sol y la carretera se volvió más blanca todavía. Fray Rodrigo, con los ojos fijos en el frente, repasó mentalmente su informe a los superiores. Caso ejemplar, resistencia muda, mediación peligrosa de un fraile joven, destrucción parcial de objeto, traslado para doctrina reforzada. Le gustaba ese orden. Le daba la paz que las almas no le daban. En el fondo sentía que había perdido algo que no sabía nombrar. Quizá el monopolio del relato. No hay cosa que duela más a un guardián del orden que perder el hilo de la historia. En Izamal, los arcos del convento son más altos, las superficies más anchas, el patio parece tragarse las voces. Allí, la escena se repetirá con otra luz. Pero antes de que el carro cruce la primera sombra, Ixchel decide algo que cambia la forma de su silencio. Se inclina apenas hacia el alguacil y pronuncia una frase breve, con esa calma que no negocia. Lo que guardó el Ja no lo saca la mano. El hombre la mira con un desconcierto antiguo. La frase no amenaza, explica. Explica por qué algunos pactos no pierden valor, aunque cambie el lugar del juicio. Explica por qué arder no basta. Explica por qué la mitad de algo puede ser, a veces, más que el todo. En Mani, mientras tanto, Mateo sube a la azotea con permiso de recoger sus papeles para el traslado posterior.
No hay papeles, pero sí cielo. En la cal, aún lavada por la lluvia, persiste la línea al sur. La toca con la yema del dedo, como ella hizo con el arco de la estrella. Nunca un trazo tan leve había parecido tan pesado. Sabe que la próxima vez que la vea quizás sea un recuerdo. Y sin embargo en ese instante decide, si lo que guardó el Ja no lo saca la mano, lo que guarda la memoria no lo saca un decreto. Empieza mentalmente a reescribir la mitad perdida. No es heroísmo, es trabajo. A lo lejos, la campana vuelve a sonar. No de alarma, no de oficio. Suena como cuando alguien llega a la puerta y pide paso. Alguien o algo. El día parece abrirse en dos. Un camino a Izamal y otro invisible de vuelta al agua. El camino a Izamal fue recto. El juicio, más breve que el camino. Lo que quedaba por medir ya no estaba en los papeles, sino en la respiración. Izamal abrió su patio como una bóveda acostada. El convento de San Antonio de Padua, con sus arcadas altas y su cal gastada por soles innumerables, parecía tragar voces hasta convertirlas en susurro. La sac-be con acento agudo que llegaba al atrio obligaba a entrar sin rodeos, y ese gesto, frontal, sin sombra, marcó el modo de la jornada. La campana sonó sin ornamentos. El sonido se quebró en los muros, como si la piedra también tuviera prisa. A Ixchel la acomodaron en un banco bajo el corredor, con las manos a la vista. No había cuerdas, no hacían falta. La rodeaban un guardián viejo, un escribano, 2 novicios, el alguacil de Mani y Fray Rodrigo, que se había traído consigo la mitad calcinada del Jun como argumento. Mateo, trasladado provisionalmente para testificar, esperó a la sombra de una columna. De lejos, el zoco se insinuaba con olores de cacao y maíz, sordo, como una vida que continúa aunque alguien intente medirla con otra regla. El guardián, barba gris, voz de inventario, abrió la sesión con frases útiles. Preguntó por resistencia a la doctrina, por objetos prohibidos, por mediaciones imprudentes de un fraile joven. Señaló, sin levantar la vista del cuaderno, que el caso vendría marcado por la utilidad. Lo que sirva para contar el kin con exactitud será incorporado. Lo que distraiga será extirpado. Dio a entender, sin decirlo, que la fe soporta mejor la precisión que el misterio ajeno. Mateo habló con economía. No defendió, transformó. Explicó que la mujer conocía el giro de la luna y que ese giro, lejos de invocar, permitía concordar siembras y festividades para evitar hambre y confusión. Nombró tablas donde otros oían ídolos. Nombró medida donde otros oían hechizo. Dijo Ja para señalar la fuente de agua como punto de referencia y no como altar. Evitó astronomía y dijo cómputo del día, conteo de sombras, marcos de lluvia. La lengua obedecía a 2 amos, la verdad y la prudencia. Y Ixchel escuchó con la calma de quien está en su propia casa aunque nadie lo acepte. Sus ojos saltaron del escribano a la lámina calcinada del Jun, que descansaba como un ave a medias. No pidió permiso para hablar, midió el momento como se mide la distancia a una estrella, y dijo solo esto en castellano austero. El Ja guardó lo que faltaba. No sonó a desafío, sonó a acto consumado. Fray Rodrigo apretó la mandíbula. El guardián carraspeó. El escribano miró la punta de su pluma,
como si la pluma pudiera darle un consejo. Nadie pidió detalles. Quien trae noticias desde el agua, trae, también, límites. El fallo se escribió con letra eficiente. Corrección doctrinal para la mujer, entendida no como castigo sino como encuadre. Trabajar en el telar del convento durante un ciclo de lunas, para que sus manos que cuentan lo que conviene. Aprender castellano de un catecismo reducido. Abstenerse de nombrar estrellas ante la gente del pueblo. Nada de hogueras, nada de látigos, control, sí. Para Fray Mateo, penitencia en oficio de coros y huerta, retirada de cualquier custodia de prisioneros, y supervisión. Ni destierro ni ascenso, un limbo vigilado. Quedaba, aún así, la deuda anotada en Mani, 2 semanas en que él respondía por su docilidad. El libro de cuero del convento de Izamal recibió esa carga con gusto de registro bien hecho. A la salida, Mateo consultó en un murmullo. ¿Puedo verla cuando teja? El guardián lo dejó en suspenso. Si la lengua sirve al tejido, sí. Era la manera de decir que hablar, allí, solo era decente si nacía de un hilo. Los días siguientes se ordenaron como una partitura de gestos mínimos. Ioaichel entró al telar de cintura con la naturalidad de quien vuelve a respirar. Las otras mujeres, unas forasteras como ella, otras mestizas, otras indias cristianas, tantearon la trama de su huipil para pescarles secretos. No hubo secretos, hubo ritmo. 2, 3, 5, pausa. El borde, una vez más, dejó de ser un borde para convertirse en memoria. Bajo la mirada de una beata mayor, la corrección consistió en domesticar dibujos, no ceibas, no serpientes, pero nadie reparó en que la regularidad del punto, por sí sola, podía guardar una cuenta. El poder cuando vigila símbolos, a veces descuida los patrones. Mateo aparecía con pretextos lícitos, revisar tablas de festividades para el calendario, coordinar procesiones según fases de luna bautizadas con nombres nuevos. Traía un cuaderno de tapas pobres, con columnas que decían cosecha y fiesta y mareos del cielo. En los márgenes, sin declararlo, iba copiando con lápiz gris los intervalos que aprendía del tejido. La música austera de esas puntadas no se parece a ninguna herejía. Cuando una guardiana se acercaba, él inclinaba la cabeza hacia las formalidades. Cuando se alejaba, Ixchel apenas movía la mano. Un círculo con punto kin, 3 tajos cortos, una línea hacia el sur. Lo necesario cabía en un gesto. A media luna del primer ciclo, una lluvia inesperada inauguró el rumor de un retorno. En el claustro el agua corría por las canaletas con un ruido de piedras que se liman. El olor a tierra se pegó a las paredes. Mateo, mojado hasta el hábito, tanteó el borde de un pensamiento que llevaba días formándose. Si el agua guardó, es porque alguien sabrá leer en ella. Y si alguien lee, el jun no está perdido, está puesto en otro estante. Esa idea, sencilla como una mazorca, le alivió un hueso que llevaba tenso desde Mani. La novicia de Mani, la de la culpa y las trenzas apretadas, llegó a Izamal con un recado de Fray Rodrigo. Traía ojos más cansados y una obediencia más áspera. Vio a Ixchel tejer y buscó la yacché en el hilo. No la encontró. Se retiró con el corazón menos pesado. No sabía que la ceiba no era dibujo, era semilla. Vivía ya en otra materia. Una tarde, el guardián llamó a Mateo. Le informó,
con voz de balanza que la docilidad había sido suficiente, que la mujer volvería a Mani bajo vigilancia tranquila y que él, por un tiempo, no la vería. La lengua sirve, dijo el viejo, pero la distancia ordena. Era una forma de gratitud velada, y Samal no iba a practicar un exceso cuando una utilidad ya se había canalizado. El viaje de vuelta no fue el mismo que el de ida. La Sac-Be con acento agudo sabía, ahora, algo que nadie notó. Al llegar a Mani, el patio más pequeño pareció un cuenco menos hostil. El tuncul volvió a sonar como suena una casa cuando se abre. Rodrigo recibió la caravana con una corrección sin triunfos. Él, que quería cerrar la historia con un sello, comprendió que la historia se había abierto como se abre una grieta fina, sin ruido, sin humo, sin firma. Eligió entonces lo que el orden elige cuando no puede ganar ni perder: administrar. Ixchel recuperó su celda, su telar y su borde. Volvió a atravesar el huerto con ojos de medición. La noche, en la azotea, otra vez le devolvió cielo. Mateo subió como quien no sube, para revisar faroles, para cerrar trampas, para contar piedras. La brisa traía el olor del sur como si el agua, sin moverse, respirara en dirección a ellos. En el pretil, casi borradas, persistían marcas de antaño. Una ceibita rasguñada, una línea pálida. Nadie las vigilaba ya. Lo más peligroso del dibujo, lo que podía convocar, se había mudado a la rutina del tejido y a los márgenes de un cuaderno litúrgico. Hablaron poco. Bastó. La mitad en fuego, dijo él. La mitad en agua, completó ella. La otra, aquí, añadió tocándose la sien. Ella no respondió. Con la yema del dedo alisó un poco de cal. Dejó un punto sobre un círculo, quinajo. Luego, con el polvo en la punta, trazó una curva mínima hacia abajo. ¡Ja! Eran 2 signos suficientes para una vida. No había futuro garantizado. Había método. Durante los meses siguientes, los viejos del pueblo empezaron a nombrar con naturalidad que tal fiesta se haría cuando la luna estuviera como la puntada del borde, que la siembra sería cuando el dibujo duela menos en los dedos, y que las procesiones del calendario nuevo caerían cuando el patrón lo dicte. Nadie sabía cuál patrón, ellos sí. A Rodrigo no le escandalizó que el orden coincidiera. Entregaba menos trabajo y menos hambre. A los suyos podía decirles incluso que era mérito del cómputo traído por el fraile joven. Le gustaba ese relato. Le devolvía el hilo. A veces por la tarde, Mateo anotaba en su cuaderno una oración que nunca diría en voz alta. Que lo verdadero encuentre forma. No pedía milagros, pedía forma. Y la forma fue humilde. Puntadas, márgenes, una ceiba apenas indicada, una línea hacia el sur que ya no necesitaba de la cal para orientar. Una noche sin luna, al borde del huerto, Ixchel se detuvo frente a la piedra que alguna vez usó de apoyo para saltar la barda. Pensó en su abuelo Aquín, en su paciencia de piedra, en el modo en que sostenía el quicio del cielo con una palabra dicha a tiempo. Se preguntó si él habría aprobado ese destino, no el de una heroína, sino el de una tejedora que corrige a escondidas la medida de los días. Imaginó su risa corta. Imaginó su mano, de cuero y maíz, tocándole la cabeza como quien bendice. Años después, el tiempo se vuelve generoso con los que no lo apuran. El cuaderno de Mateo se arrugaría en los baúles de un convento
y alguien, leyendo Mareos del cielo, sonreiría sin entender del todo que allí habitaba una doble traducción. El borde de un huipil, en cambio, viajaría de cuerpo en cuerpo, aprendería nuevos colores, se abriría paso por un mundo que quema menos libros y más horas. Y el Ja seguiría guardando, no por secreto, sino por vocación. El agua no olvida porque no tiene a quién contárselo. El último amanecer que compartieron antes de la separación, una separación modesta de las que no merecen nombre, fue en la estrecha terraza del claustro mirando hacia el sur. No hubo planes, no hubo despedidas, hubo cosas elementales, aire tibio, cal que despertaba, una sola nube baja como un pensamiento que se queda. En el barandal, sobre la piedra todavía húmeda del rocío, secaba un retacito de un vacío, limpio. Nadie lo codiciaría, nadie lo quemaría. La luz del Ken lo alcanzó como una caricia pobre. La respiración de ambos se acompasó con la del patio. Si alguien los hubiese visto, habría dicho que dos personas adultas miraban un papel seco. Lo que en verdad hacían era medir, una vez más, la distancia justa entre la obediencia y el cuidado. Cuando la campana sonó, la escena no se rompió, se completó. Cada cual bajó su escalera, ella la de su telar, él la del coro. Había deuda en el libro de cuero y deuda en el agua, pero ninguna pedía intereses. Se habían pagado con trabajo, con puntadas invisibles y columnas discretas. No era victoria. Era permanencia.